Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos Claro. En el programa de hoy, como cada jueves, vamos a realizar asesoramiento previsional, esta vez de la mano de Joana Bautista. Ella es asesora del estudio previsional ABAM. Además, vamos a hablar con algunos invitados que tenemos en nuestro living. Vamos a hablar sobre la realidad y la actualidad política, económica, social de nuestro país y de su impacto en nuestra provincia. Para iniciar vamos a dar la bienvenida a Joana. ¿Cómo estás, Joana? Hola, Jimé, muy buenas tardes. Nuevamente contenta de estar acá para asesorar a la audiencia. Bueno, hoy vamos a tratar diferentes casos también que ya vamos a ir hablando sobre casos puntuales que ustedes asesoran en el estudio, ¿no es así? Así, precisamente en esta oportunidad vamos a hablarles para las personas viudas, ¿sí? Aquellas personas que han quedado viudas por fallecimiento del marido, del cónyuge, del concubino, ¿sí? Y hijos discapacitados también, así que vamos a ampliar todo eso luego. Entonces, a estar atento porque vamos a realizar hoy el asesoramiento específico con casos puntuales para que nosotros tomemos de ejemplo lo que puede pasar, lo que podría llegar a pasarnos y cómo llegar a la solución. Contanos, Joana, cuál va a ser la agenda de visita del estudio previsional en el interior de la provincia. Justamente están atendiendo en este mismo horario, a partir de las 4 de la tarde, están en la localidad de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Ahí van a estar atendiendo en el Club River Plate y a las 18 horas se comienza en la localidad de Orán, en la calle Pellegrini 422. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos la agenda, esa es de hoy. Por hoy, así es. Ajá. Mañana se continúa en la zona norte a las 8 de la mañana en la localidad de Tartagal, en la municipalidad en el Salón Auditorium, a partir de las 2:30 en Bien. Salvador Massa, ¿sí? Estamos también en el Centro Cultural y a las 15 horas en Aguaray en el Club Campo Durán, que queda frente a la terminal de esa localidad. Muy bien, bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a la invitada que tenemos en el día de hoy en nuestro living. Ella es Virginia Navamuel, secretaria general de APINTA Salta. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Buenas tardes, Jimena. Muchas gracias a ustedes por invitarme y poder estar en este espacio y a la audiencia que va a escuchar lo que venimos a contar. Bueno, primero le contemos a la audiencia qué es APINTA. Bueno, APINTA es el gremio mayoritario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Nosotros nucleamos a los trabajadores del INTA, más conocido. Y en mi caso, soy secretaria general de la seccional Salta. Bien, ayer el INTA realizó una actividad que se llamó Viví la Ciencia. Contanos sobre la actividad y qué repercusión tuvo la misma. Bueno, para la audiencia les quiero contar que para nosotros vivir la ciencia no es un evento nuevo. Nosotros es un evento que lo hacemos todos los años en el INTA Cerrillo, que es donde está nuestra sede central acá en Salta, porque tenemos otras agencias de extensión en la provincia. Bien. Entonces, ese espacio se daba en la experimental, donde nosotros invitábamos a las escuelas, al público en general, a todas las instituciones, a las técnicas, a las escuelas agrotécnicas, a profesionales, donde se armaban circuitos para que vayan y conozcan diferentes lugares de la estación experimental, que es muy grande, con todos los trabajos, y a la vez se armaban este tipo de exposición que hicimos en la plaza. Hago esta introducción porque cuando nosotros empezamos a hablar del INTA bajo este contexto político por un posible decreto en un principio que iba a salir, que estuvo acá nuestro director en su momento, nosotros empezamos a hablar del impacto que tenía el INTA en Salta, porque si bien nosotros somos instituciones nacionales, pero trabajamos somos aliados estratégicos de la provincia en cuanto a todo lo que es la producción. Bien. Entonces, trabajamos con municipios. Entonces, cuando empezamos a salir a hablar de la importancia o del impacto en las economías regionales, hablábamos para todo el público, no tan solo para productores, para gente vinculada a nuestro sector, porque nosotros también tenemos importancia en la familia, llegamos a la familia y nos encontramos que muchas familias no tenían muy bien
en claro cómo llegábamos nosotros a su mesa, ¿no es cierto?, en cuanto a la alimentación. Y muchas otras cuestiones como que para nosotros eran como ya muy obvias, o cosas que, pero ¿cómo si eso nosotros para eso hacemos vivir la ciencia? Porque decía, el INTA no se muestra mucho, el INTA, ¿qué hace el INTA? Salieron esas dudas de la población. Entonces, bajo todas esas consultas, decidimos con tanto los directivos y los trabajadores armar este espacio de visibilización de lo que hace el INTA, y también que sea un espacio para contar a la ciudadanía el riesgo que hoy tenemos con la institución por este decreto que se publicó el último día que el presidente tenía las facultades, ¿no es cierto?, en cuanto a que amenaza con nuestra institución en la disolución. ¿Por qué? Bien, ya vamos a hablar un poco del decreto, pero terminemos de cerrar la idea que ahí estamos viendo justamente en pantalla, la actividad que se realizó el día de ayer con estos stand interactivos. Contanos qué hacían en esos stand, qué es lo que mostraban y cómo lo tomó la gente que los visitó. Bueno, la gente quedó muy interesada, hasta nosotros quedamos sorprendidos del interés. A ver, vuelvo a esto que te decía, como nosotros a veces fallamos, porque como lo sabemos nosotros, creemos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, desde ese lugar trajimos cosas muy simples. Estuvieron, te digo la verdad, que no estaban mostrando los chicos de las agencias que pudieron acompañar solamente de Seclantá, de San Carlos y la que tenemos más cercana, Agencia Valle de Lerma, que está en Rosario de Lerma, donde trajeron productos que tenían que los productores fueron desarrollando a través del trabajo de INTA. Entonces, miel, por darte un ejemplo, frutilla, con los productores de frutilla, hasta habano, que son con unas productoras que tenemos en el Carril, que desarrollaron ese producto desde la producción de tabaco criollo al... Después estaban los compañeros que están en el experimental, que tienen las experiencias en hidroponía, no sé si vieron las lechuguitas ahí, una experiencia en hidroponía. Después tuvieron nuestros compañeros que están en el laboratorio de suelo, contando de que tenemos un laboratorio de suelo y toda la importancia que tiene ese laboratorio para el productor y para el público en general. Después también estuvieron el grupo del tambo caprino, porque nosotros tenemos un tambo caprino, se trabaja en leche de cabra, hablan de la demanda que tiene y la importancia que tiene la leche de cabra acá en la... a ver, no me hagas mucho esa pregunta porque la especialista... Pero lo que te iba a preguntar o lo que iba a acotar es mostrando todas las acciones que tiene el INTA y el impacto que tiene en la producción alimenticia de nuestra provincia y que de esa forma está llegando a la mesa de los salteños. Es más, me río porque había una compañera que ella trabaja en parásitos. Y vos decís, y ella tenía sus maquetas con los parásitos, pero esos parásitos son los que están en el ganado y perjudican la producción ganadera. Entonces, a veces trabajamos en cosas minuciosas que para la gente no entiende para qué finalidad tiene, pero así sea muy chiquitita o que no la conozca o que no se vea, tiene un gran impacto después a lo que es la producción. Otra cuestión que nosotros tenemos en el INTA, tenemos un laboratorio de alta complejidad de sanidad animal, es único en el NOA, que trabaja todo lo que es las enfermedades venéreas del toro para que el toro no transmita a la vaca, porque la vaca tiene un proceso de, digamos, su embarazo es largo y es por una cuestión de la producción ganadera. Si tiene una enfermedad venérea, pierde el ternero, entonces se retrasa la producción. Yo lo aprendí porque trabajo con los profesionales, repito, no soy médica veterinaria, pero todas esas cuestiones también está el INTA trabajando. Otra de las cosas, perdón que te corto, hay muchas cuestiones que son como chiquitas pero generan gran impacto. Claro, exactamente. Ahora, ¿se va a realizar otro tipo de estas acciones?
Ayer estuvimos conversando al final con los directores, porque también ayer tenemos director nuevo en Salta, porque Marcelo, Chenique que participó, Sí, es Salta Jujuy, y ya asumió nuestro director Álvaro Penza, que estuvo en la muestra. Como la gente salía y preguntaba, quedó la propuesta de volverla a hacer, digamos, en Salta, así un lugar más céntrico, y a su vez en la experimental. No hay fecha, pero y se les vinieron ideas para otras cosas más. claro. Entonces a pesar de que nosotros hicimos esta medida por una visibilización, por una preocupación que hoy estamos pasando como institución, abrió posibilidades para poder llegar a la gente de manera más fácil y más simple y con grandes cosas. Claro, muy bien. Bueno, entonces nos decías que sí va a haber otro tipo de acciones. ¿Ya tienen pensado alguna fecha? Mira, históricamente esta Vivir la Ciencia era septiembre-octubre. Ujú, Digamos, esa era una fecha que nosotros tenemos, que venimos manejando hace mucho tiempo. bien, Ahora, con toda la incertidumbre que estamos pasando en la institución, yo no te podría confirmar si realmente podría llegar a septiembre-octubre, por ahí antes, o se hace. claro, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar de estos dos decretos que habías mencionado, el 461 y el 462. Contanos en qué afecta a la institución, al INTA y bueno, a otras instituciones que también son, digamos, del mismo rubro o científicas, por así decirlo. Bueno, nosotros desde el INTA y en conjunto con INTI, CONICET, bueno, el CONICET, si bien no está mencionado en nuestro decreto, que es el 462, que es en el que nos incluye al INTA, sí está el INTI, el INASE y otros organismos, Ujú, ¿sí? Pero no el CONICET. Pero nosotros lo traemos al CONICET porque es transversal a nosotros, porque en la universidad hay personal de CONICET trabajando, en INTA hay becarios CONICET trabajando, en INTI no sé, pero creo que, no, en INTI no porque es más industrial, pero todo lo que hace la ciencia están ellos también con nosotros trabajando. ujú, En este decreto, en un principio, ¿qué nos hace a nosotros? Nos modifica nuestro Consejo Directivo Nacional, lo convierte en un consejo técnico de menos integrantes, antes eran 10, ahora son 8, y corre nuestro director nacional. Nosotros tenemos, a nivel nacional, te digo así, teníamos un director nacional que es por concurso, porque del director nacional hasta el último apoyo que hay en la institución entran por concurso. claro. No es que llevamos un currículum y nos hacen una entrevista, no. Una junta determina el currículum y en base a la entrevista pasan e ingresan, ¿sí? Ese director nacional, una vez que se firmó el decreto, lo hicieron a un costado, él ya no toma las decisiones, hoy las decisiones las está tomando el presidente de INTA. Es como una intervención, es como una disolución de nuestra institución, porque este decreto hoy nos dicen que no tenemos quit, hoy no está el quit de INTA. Hoy no podemos hacer una compra a nombre de INTA porque el quit ese es como que dejaría de existir, entonces termina siendo como una desilusión de la institución. Hoy todo dependemos todo desde el Ministerio de Economía. Entonces, estamos sumergidos en una incertidumbre porque si bien nosotros desde los gremios, desde el gremio nosotros específicamente hemos presentado un amparo legal. Es más, ahora a las 2 de la tarde había una comisión de diputados nacionales, la Comisión de Ciencia y Técnica en Cámara de Diputados Nacionales, y estaban transmitiendo en vivo porque habían ido compañeros a hablar, a pedir el rechazo de ese decreto, Ujú, justificando no tan solo de INTA, sino también de INTI y seguramente de vialidad. Y acá digo vialidad porque vialidad es otro tema, era otro decreto, pero creo que hay una buena con vialidad que nos acabamos de enterar. Entonces ahora no lo quiero mezclar, ellos tienen el decreto 461. ujú.
Entonces nosotros estamos en el decreto 462, Bien. entonces estamos trabajando en conjunto con todos los que estamos dentro de ese decreto para solicitar el rechazo del decreto, porque sería una esperanza nuestra para que estas políticas no avancen. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en la institución? El presidente de INTA, que es cargo político, está tomando las decisiones en el que dice, por ejemplo, si hay que vender algo, quieren vender algo, un edificio o un auto, él tiene toda la facultad para hacerlo. Bien. Él tiene la facultad inclusive hasta para despedirnos sin que pase eso por el Consejo. Va a ser una decisión de él. Y eso nos está pasando a nosotros y está pasando a todas las otras instituciones. Es decir, que pierde la autonomía. Que es la autarquía que nosotros decíamos cuando antes que nosotros veníamos trabajando en realidad con el ánimo de que ese decreto no salga. ¿Sí? Hicimos todo un trabajo de difusión de lo que podría pasar si sale ese decreto y nosotros perdemos la autarquía. Ahora estamos en la segunda parte de eso, que es lograr el rechazo de ese decreto, porque bueno, ahora yo creo que ya está cumpliendo los plazos de la bicameral, porque una vez que ingresaba el decreto iba a la bicameral, en el cual son 16 integrantes entre diputados y senadores. En esa bicameral, ese decreto estaría a 10 días hábiles, porque si la bicameral no lo trata, igual puede pasar ese decreto a la otra cámara. Entonces, lo que nosotros queríamos es que la bicameral lo rechace, estamos trabajando para que el diputado lo rechace, y estamos trabajando para que senadores lo rechacen, porque de esa forma podríamos poder bajar el decreto que es nuestra... Y Virginia, ¿quiénes son los que están trabajando? ¿Solamente los que integran el gremio de INTA o también se unieron a otras secretarías, a otros, como por ejemplo la CGT, para, digamos, lograr un apoyo y un poco más de estar unidos, digamos? Sí, la verdad que es muy bonito en estos momentos de crisis cuando vos encontrás toda esa solidaridad y ese apoyo y termina siendo una retroalimentación entre las instituciones. Esta, por ejemplo, vivir la ciencia, en una foto aparecen los directores de INTI, de CONICET, el director del Centro Regional, el director de Salta, el vicegobernador, mi presencia, y después un compañero que también se había apersonado, que él es de la Facultad de Salud de la universidad y que estaba preocupado porque tiene residentes en el Papa Francisco de enfermería, y que también los residentes que están en los hospitales de acá hoy también están con esa amenaza de no quedar. Digamos, este avance de políticas que estamos teniendo nos preocupa, pero no por eso no nos podemos dejar de ocupar. Estamos agotando estas instancias, esperamos tener resultados positivos. Otra cuestión, desde a Pinta Nacional se presentó legalmente, porque es como que va por una vía legal una presentación. Después está el ejercicio de ir a hablar con los legisladores para que ellos escuchen y comprendan la situación. Y como te decía, el haberlo invitado al vicegobernador a esta muestra y a todo el público en general y a los medios, no tan solo era para que la gente entienda lo que hacemos y no repita, porque si no nos encontramos con la gente que repite lo que otros medios dicen, como que no hacemos, que somos vagos o que tenemos algún color de partidario, y nosotros queremos explicar que nosotros como INTA somos apartidarios, pero nunca podemos ser apolíticos, porque nosotros dependemos de políticas. Nosotros tenemos 70 años de historia casi, porque cumplimos este año 69 años, y pasaron un montón de gobiernos, ¿sí? Entonces... Y Virginia, ¿cómo están afectados, cómo pueden afectar este tipo de decretos a lo que es la parte laboral, a los trabajadores, ¿sí? ¿Van a quedar muchos sin trabajo? Mira, sí, hay una cuestión con eso que también nos preocupa, pero no desde la fuente laboral. Y acá te digo que no están... La fuente laboral es importante, sí, porque hay familias,
detrás de cada puesto de trabajo. Pero lo que nosotros decimos que son fuentes de trabajo que van a terminar, que no se van a recuperar esas fuentes de trabajo. Si hoy despiden 1.500, 2.000, 1.500 de INTA, 2.000 de Vialidad, 3.000 de INTI, no sé los números que ellos manejan, porque primero eran 200, después son 900, después son 1.000. Es como que ellos van tirando diferentes números, pero es como que no sabemos realmente cuál sería el equilibrio fiscal. Bien. Pero lo que nosotros estamos preocupados porque son fuentes de trabajo que nosotros no vamos a recuperar. Entonces es como que en un momento todos vamos a estar sin trabajo. Entonces, hoy también nos encontramos con otra problemática. Hoy el comerciante no vende como vendía antes, hoy hay un informe de la UBA, no sé si lo leíste, donde decía que hay una pérdida de poder adquisitivo, y aparte hay otro informe que dice que se perdieron 200.000 trabajos formales. Claro, es decir, afectaría la economía circular, que se llama, ¿no? Digamos, nos afecta de muchas formas, sumado a que si uno se queda sin trabajo, con todo el contexto que está, sabe que no va a ser tan fácil conseguir un trabajo. Si pongo mi poquita plata en un negocio, no sabemos si ese negocio va a funcionar, porque es como que no se ve que haya una cuestión de que la economía local se mueva. El almacenero, vos hablas con el almacenero, tiene el mismo problema. La luz le vino, ayer hablaba con una productora que también tiene una despensa y me decía, me vino, no sé si me dijo como, no sé cuánto de luz, 100 y pico de luz en una despensa, o más, no me acuerdo, porque me dio un número que me pareció muchísimo. Una casa de familia hoy está pagando 100.000 pesos de luz. No sé, hay muchas cuestiones, hay muchos factores que a nosotros, que va dentro de la mano de la pérdida del trabajo. Sumado que ya los trabajadores perdimos tanto poder adquisitivo que un trabajador hoy tampoco está en condiciones de poder alquilar. Claro. No, los salarios quedaron muy abajo. Entonces, lo que yo te quería decir que sí, hay una preocupación de la pérdida de los puestos de trabajo, pero también hay una preocupación por el estado emocional que están pasando los compañeros. Lo traigo al caso acá, pero no es como para alarmar, pero así nos preocupa. Hace poco falleció una compañera en Buenos Aires y generó como una situación de nostalgia, porque no tenía problema de salud, se fue a su casa, se durmió y tuvo su infortunio de morirse. Fallecer. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y ahí entramos en la discusión a nivel nacional, porque tenemos todos los secretarios, que la estamos pasando mal, ¿no? Entonces, yo hablo mucho en la seccional de que no todos gestionamos las emociones de la misma manera. Entonces, cada uno vive la situación de una manera diferente. Claro, es saber que perdiendo tu trabajo, tenés una familia que sostener, y además conlleva también todo este trabajo que se vino haciendo y se viene haciendo de hace ya 70 años que va a cumplir el INTA, y que ayuda a la producción, que ayuda a que el país y la provincia y mucha gente salga adelante. Es una angustia que se están viviendo todos los trabajadores del INTA. Y vamos a hablar también, ya que estamos hablando de trabajadores del INTA y estamos hablando de trabajadores rurales, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar, Joana, de las condiciones y de los trabajadores rurales que están en condiciones de jubilarse también. Así es, exactamente. Vamos a hablar el régimen, ¿no?, que necesitan los trabajadores rurales, tanto los varones como las mujeres, ¿sí? Y ahí podemos también tocar de que el campo siempre sufrió en la tarea negra, por decir, ¿no? O sea, siempre trabajaron muchos en negro y son pocos los que tienen aporte, o también esa injusticia de que cuando son trabajadores le declaran por días, no mes completo, entonces llegan al momento de querer jubilarse con su documentación y recién ahí se enteran en donde ellos, en lugar de haber trabajado el año completo, le declararon por días los trabajados y se le reduce el año en 7, 8 meses y en 5, 6 o 10 años ya se hace la mitad y eso les afecta porque ya no logran jubilarse a la edad que pensaban, sino se le hace un promedio mayor de edad y eso, bueno,
si lo van a volver a contratar en la próxima cosecha, ya hay incertidumbre para ese trabajador, Y ¿no? por Un eso año más de trabajo, un año más de cosecha, ya... Y por eso es importante que se asesoren con tiempo para ver cómo hacer para ingresar a la moratoria que quedó vigente, ¿no es así? Así es, sí, 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 sí. Hay 2 moratorias donde se puede anticipar, es una compra anticipada de aportes, ¿sí? Y estamos viendo, tratando de ver si las personas que tienen antes de los 65 años, que compran los aportes, que muy en pocos casos tienen la posibilidad de tener un dinero en mano para pagar de contado esos aportes, llega por lo menos de cierta edad que le pide el Estado para jubilarse, llegar con las 2 cosas, ¿no? Porque lamentablemente son 2 condiciones que hay que cumplir, la edad y los servicios. Bien, y solamente para mencionar que los trabajadores rurales tienen un régimen especial, diferente de jubilación. Así es. Ese régimen es más que nada un amparo para jubilarse antes de la edad, antes de los 65 años. En hombres y en mujeres, los de trabajadores rurales son a los 57 años. Va a depender, por supuesto, estos 57 años de edad, la cantidad de aportes que tiene registrado. ¿Sí? Por supuesto, el trabajador negro, por decir, no va a tener la misma condición de aquel que se registró en blanco, digamos, pero bueno, no depende del trabajador, siempre él acepta la condición que le pone el empleador, ¿no? Y muchas veces pierde y uno esperanzado de poder jubilarse a los 57 llega a los 62, 63 por la reducción de días declarado, digamos. Claro. Bueno, luego de haber hecho este paréntesis, queremos continuar hablando y hablar de la situación de los becarios, Virginia. ¿Por qué es importante que sigan estando los becarios en INTA, bueno, en otras instituciones también, pero por qué están y por qué es importante que mantenerlos? Hoy hablaba con alguien por teléfono y ya me preguntaban lo mismo de los becarios. Y entonces yo utilicé esta frase. Viste que cuando en un hospital hay residentes, los médicos recién recibidos se van a un hospital como residentes y su finalidad es especializarse en algo, en alguna rama de la medicina, ¿no? Entonces, los becarios para estas instituciones es eso. Ellos llegan a estas instituciones recién recibidos, sería la contención de los ingenieros recibidos para industriales, agronómicos, los licenciados en biología, todas esas ramas llegan a estas instituciones justamente a ser los residentes. ¿Por qué? Porque ellos de esa manera el Estado invierte con ellos para que ellos se formen y se especialicen en temáticas de importancia para el sector. Claro. Entonces, vale para todas las instituciones, INTA, INTI, y siempre con un profesional que ya tiene la experiencia y los años trabajados para ir guiándolo, porque ese va después a ocupar su lugar también. Porque ellos cuando entran como becarios entran a hacer un trabajo de maestría o de doctorado. Y eso es un trabajo de estudio que lleva de más de 3, 4 años a 5 años, según la temática, porque son con ensayos a campo para tomar datos y hay un director que los guía. Bien. Entonces, todo lo que es becario o residente en el hospital, permítanme, porque también es la continuidad de la formación en esas instituciones. Entonces, esto me salió hace poco de explicar que era el residente en el hospital, el becario, porque es una forma que la gente comprenda, porque ¿qué es un becario? Claro. Me preguntaron mucho y vuelvo a lo mismo, que para nosotros ya hablar de becario es como decir, ¿cómo no vas a de becario? Porque ya estamos en el tema, pero quiero que la gente comprenda que el Estado invierte en esos becarios, pero en esa formación, muchas veces esa formación de ese becario es en otros países. Es en el exterior. ¿Y por qué lo hace? Porque nuestras instituciones son muy bien vistas en otros países por la eficiencia y por la calidad de los profesionales que tiene. Claro. Entonces, hace un par de años la institución decía, porque ya lo veíamos viendo, que el Estado a veces al no pagar un mejor sueldo, ese profesional que está altamente calificado, porque el Estado invirtió y lo formó, a veces recibe ofertas de otros sectores o de otros países y también se terminan yendo. Eso
con este tipo de política sucede más. Claro. ¿Sí? Sucede más, ¿por qué? Porque La ellos fuga de reconocen, cerebro que nosotros claro, hacemos. exactamente, ellos reconocen que su conocimiento es mejor valorado o pago en otro, o en el privado o en el exterior. Entonces, todo eso es la preocupación que nosotros tenemos desde gremio y como institución, porque se invirtió ese capital humano que hoy se lo puede llevar un país, otro país, o se lo puede llevar un privado, pero quien estuvo trabajando y acompañando esa formación fue el Estado. Claro. ¿Sí? Entonces, es Y hoy, como que y no... hoy en día están en riesgo esos puestos también. Bueno, estamos en riesgo todos. Yo lo que hoy quiero decir que hay una preocupación y acá también porque los medios dicen muchas cosas. Y muchos de los que dicen los medios también hablan, por ejemplo, no sé si leyeron, hasta de vender 70.000 hectáreas. Cuando tiran ese número, a nosotros ya de por sí nos parece mucho, pero igual, independientemente, si hablan de ese número, eso implicaría cerrar experimentales enteras, ¿no? Entonces, hay como una cuestión de incertidumbre y de avances que tienen ellos ahora, justamente que te decía al principio, el presidente está hoy al mando de la institución. Caso detalle, hoy pasaron a decir que bajaban todos los teléfonos corporativos. Está bien, se va, los jefes de grupo, ya los jefes de grupo no tendrían un teléfono corporativo. Bueno, seguimos trabajando, pero ellos se agarran de esas cuestiones. Si ellos creen que eso es eficiente, está bien, porque nosotros siempre dijimos de que si había que mejorar, ajustar, había una disposición que sea moderada y con todos de nosotros adentro. Claro. Pero, bueno, Virginia, vamos a seguir hablando del INTA, vamos a seguir hablando sobre los asesoramientos previsionales, pero los invito a quedarse porque lo vamos a hacer luego de la siguiente pausa. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional Avan. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional Avan. WhatsApp 3874 435500 3874 567828. Continuamos con Hablemos Claro y hoy vamos a hablar también de un caso particular, Joana. ¿Qué es el caso que nos trajiste para que nos asesoremos todo en previsión, en la cuestión previsional? Sí, primeramente vamos a repasar lo que es las pensiones, o sea, quiénes son los derechos habientes que van a acreditar el hecho para llegar a obtener una pensión. Bien. ¿Sí? Ya sea en pensión directa, que son para aquellas personas que estaban trabajando, personas activas, que fallecen y quedan con derecho las viudas o los viudos. Bien. Y pensión derivada son aquellas personas que fallecen estando jubilados. Bien. ¿Sí? También acreditan derechos. Tres derechos habientes, tres tipos de derechos habientes, ¿sí? Por un lado, las personas cónyuges, ¿sí? Los convivientes y los hijos discapacitados o hijos menor de edad. Bien. ¿Sí? Justamente los dos casitos que mencionaste, Jimé, Sí. son dos convivientes, dos personas en concubinatos, del cual el ANSES le rechaza la solicitud porque consideran que no son pruebas suficientes a acreditar que vivían en el domicilio. Primeramente, el ANSES, ¿sí? Les exige que para tener derecho a la pensión tienen que haber convivido públicamente o en aparente matrimonio por lo menos 5 años inmediatos anteriores al fallecimiento. Bien. Y si hay hijos en común, un mínimo de 2 años. ¿Sí? En estos dos Bien. casitos que son casi similares, ¿Cuál es el material específico para que lo pongamos en pantalla y lo podamos ver, son Joana? los casos de la señora Leiva, Ujú. ¿sí? Y la señora de la Salomón. Bien. Sí, Vamos a son- irlo viendo en pantalla entonces en breve. Así empezamos por lo que es la señora. Los dos casos son similares. Bien. ¿Sí? Tanto Leiva como Salomón, la justificación de ANSES
donde no acreditan las pruebas suficientes para acreditar Bien. el derecho. Ahí estamos viendo uno de los casos, entonces, Joana. Exactamente, esta es la resolución, donde ANSES Ajá. le comunica a la señora que no da derecho, ¿sí?, a lograr el beneficio. ¿Sí? En una segunda hojita está la mayor referencia en lo que es el expediente, que es el dictamen que hacen los abogados de ANSES Ujú. con respecto al Bien. análisis de las pruebas que presenta. Es ¿Sí? Ahí ese. es exactamente. ¿Sí? Ahí están los datos de la persona y el número jurídico, digamos, con el que evalúa el ANSES, en este caso el área legal de la dependencia, donde analiza las pruebas que se presentan, boletas de servicio, carnet de obra social, ¿sí? Toda esa documentación al cual nosotros le pedimos para demostrar que estaban viviendo en el mismo domicilio. Ujú. Años anteriores, con acreditar que las dos personas vivían en el mismo domicilio, se pedían justificativo de boletas de luz, boletas de cable, de celular, Bien. ¿sí? Justamente en esta pantalla yo marqué, resalté, digamos, los puntos más importantes que hace el abogado, Ujú. ¿sí? Donde determina que más allá de demostrar que viven en el mismo domicilio, tienen que acreditar la vida marital, digamos, ¿sí? O sea, cómo el grupo familiar arma en armonía la vida aparentemente de matrimonio, Ajá. pero también cómo demuestran el proyecto de vida compartida de una manera en relación de pareja, no tan solo en lo afectivo, sino también en lo económico. Claro. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que ampliar, empezamos a ampliar la otra tipo de pruebas, que era si compartían seguro de vida, o sea, de qué manera la persona jubilada o trabajador amparaba a la otra parte, ¿sí? En el sentido de seguro de vida, algún seguro de vida, alguna póliza Ujú. o algún seguro de sepelio que compartían como grupo familiar, ¿sí? También con las descendencias, ¿sí? Entonces, Ujú. de a poquitito el ANSES nos iba cuestionando un punto más y otro punto más, Bien. y hoy por hoy en una de las resoluciones, por ejemplo, de la señora Salomón, nos cuestiona de eso, de que más allá de que se acredita que viviera en el mismo domicilio, no justifica cómo era la vida de pareja, digamos. ¿Sí? Entonces tenemos que ampliar y mucha gente no se arma de esas pruebas, ¿no? Justamente me tocó atender en Joaquín B. González, una Ujú. señora, en donde dice, mi marido estaba trabajando, nuestra vida era normal, yo no estaba pensando día a día que se me iba a morir mi marido para ir haciéndolo firmar día por día alguna situación, digamos, Claro. obviamente que nadie lo va proyectando, eso se da y lamentablemente la vida nos cambia. Entonces, hoy por hoy sí nos toca asesorar que cada año, cada tiempo, un certificado de residencia y convivencia se lo vayan presentando o teniendo o alistando más que Ujú. nada, ¿sí? Porque el ANSES en los testimonios tampoco ahora ya no nos toman como prueba, porque a veces Claro. nos reforzábamos con los testimonios de los De los vecinos, vecinos, exactamente, la de misma las personas familia. que podía avalar, y después el ANSES en una de estas resoluciones también manifiesta que como son testimonios, los testimonios tampoco son pruebas fehacientes para constatar esa vida matrimonial. Bien. Entonces, ahí tendríamos que, como te digo, empezarlas a hablar a la gente y hacerle entender de que se vayan haciendo una información sumaria con tiempo, ¿sí? Que por lo menos cada tanto en el tiempo que puedan hacer, presentar alguna donación de bienes, o sea, ir rescatándose de documentación o paso a paso que vayan haciendo en conjunto, de irlo guardando. Teniendo una obra social en conjunto, ¿puede también ser una prueba suficiente para la ANSES? Exactamente, sí, avala el grupo familiar, entonces sí, el carnet de obra social, muchos se paga el seguro de sepelio, sí, también como grupo familiar. Nos sucede hasta el día de hoy que estuve conversando con una hija que me fue a ver un casito de una señora de Seclantá, donde cada uno pagaba su seguro o el hijo asegura por su padre, yo pago por mi mamá, vos por mi hermano paga por el papá, y muchas veces esas circunstancias también hace de que hoy por hoy ellos tampoco puedan reforzar, digamos, esta Ujú. necesidad de juntar pruebas, ¿no? Y son situaciones que, bueno,
para advertirle, darle esa alerta, digamos, a las personas que hoy por hoy están trabajando, están en esta situación, pero bueno, falta mucho para que se jubilen o sabiendo que en cualquier momento, lamentablemente, puede suceder una situación de esta que nos pone ante estos casos de necesitar una pensión. así es, y en ese caso ya muchos queda exceptuada la viuda, por decir, porque no logra tener esta documentación necesaria y opta por cobrar por el hijo menor. Entonces muchas veces el beneficio de hijo menor, como lo hablábamos, se proyecta solamente hasta los 18 años, porque el hijo menor cumple su mayoría de edad y el beneficio se corta. Bien. En cambio, en las viudas el beneficio es vitalicio, ¿sí? Bien. Entonces, ahí también podemos hablar. Y desde el estudio tomaron estos dos casos y están en proceso, digamos, de resolución. En estos dos casos, por ejemplo, de la señora Leiva, ella ya lamentablemente tuvo que desistir, por decir, del beneficio porque no tiene más pruebas, y el ANSES en la segunda insistencia que queríamos hacer, nos cerró las puertas diciendo que si no hay más prueba de la ya analizada, no le van a dar lugar a una nueva apertura. ¿Sí? Entonces, lamentablemente ahí ya tenemos que desistir, pero de qué forma nosotros podemos ayudar a ellas, digamos, ¿no? También desde este punto, ¿no? De asesorarla, de que vayan actuando con tiempo, obviamente. Nadie lo piensa ni lo proyecta, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a continuar ya luego con el segundo Con el caso, último pero vamos Me a ir... interesaría hacerle una pregunta a Sí, ella. por supuesto, estamos para eso. No, me quedé hace rato pensando con esto de los peones rurales, que Sí. muchas veces probablemente le hicieron el aporte, pero si el peón no pidió el papel, ¿y debería estar registrado ya en el ANSES? No siempre, ¿sí? Ah. Lamentablemente, y eso es el mayor problema, ¿no?, de los trabajadores rurales. Bien. ¿Sí? Debería, al terminar la relación laboral, poder de solicitar esa documentación que los avale, porque muchas veces después el empleador fallece, y nos sucedió mucho en el Valle del Lerma, fallece, y la documental, al no tener el legajo o los libros donde constatar la relación, ¿sí?, no se dan por acreditados los servicios. Bien. Por más que tengan los recibos, que eso también es un documento para el trabajador rural, entonces es indispensable ahora que termine una relación laboral puedan pedir su certificación de servicio. Bien. Y la otra pregunta, ¿a qué edad sugerís, en el caso de ellos, que ellos puedan, si un ejemplo, trabajaron con un patrón, no tienen el papel, ya están, no sé si próximos a jubilarse, pero por ahí tienen 40, 45 años, ¿podrían acercarse ellos al ANSES para ver la moratoria, o a partir de qué edad pueden ellos ir a ver el tema de la moratoria? En las mujeres a partir de los 50, ¿sí? Y en los varones a partir de los 55. Bien. Pero siempre es bueno la atención que haces, de que a qué momento comenzar a advertir cómo está su situación laboral, qué es lo que tiene en sistema, qué es lo que no, qué tiene para aportar físicamente, de las que ANSES no tiene digitalmente, ¿sí? Y ahí pasa tiempo, sin ir más lejos. Tengo un señor, ¿sí?, en donde trabajó en Martínez Viudés como más de 15 años, ¿sí? Ya falleció la persona y la hija tampoco lo conoce desde niña al empleado, y no tiene la forma de ayudarlo porque ella tampoco desconoce cuando era niña qué contador tenía el padre. Entonces el hombre, ya en lugar de jubilarse a los 58, está esperando ahora en sus 63 jubilarse, y cambia mucho. 10 años de haber trabajado, 15 años de haber trabajado, a nada, porque lamentablemente queda en la nada aquellos servicios que no se pueden probar. Siempre pedir la certificación de trabajo al terminar una relación laboral, o mientras está, o quizás ya finalizar. Siempre, sí, exactamente. Se termina una relación, inmediatamente asegurarse de contar con esa documentación, porque después a los tiempos, como te digo,
el empleador se declara en quiebra, el empleador fallece, no hay sucesión y lamentablemente... Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer. ¿Le dan la certificación también? ¿Aconsejás que por ahí vayan y la carguen ellos y no esperar a...? Porque por lo general uno empieza a guardar los papeles y después con eso se iría a último momento para jubilarse, cuando inicie el trámite. Pero ¿habría alguna posibilidad de que él o la persona tenga ya alguno y vaya y lo vaya cargando, por más que no esté con la edad para jubilar? Así va Sí, como... sí, Me refiero, yo tengo 48 años, me sí. voy, tengo mis papeles y de paso sería una excusa para ver cómo tengo de aporte, ¿no es cierto? Y no estoy en el tiempo Todavía, claro, para ¿no? jubilar. Sí hay un trámite que se llama un reconocimiento de servicio, ¿sí? Donde el reconocimiento de servicio está abierta para cualquier persona que quiera hacer reconocer y hacer avalar sus aportes, Bien. ¿sí? Y más, el otro día lo mencionábamos con Jime, más el trabajador, que acá en el Valle de Lerma la mayor parte que tenemos es el cultivo de tabaco. ¿Sí? Y lo hablábamos que el cultivo de tabaco, por cada 3, 4 meses que se trabaja en la cosecha, se bonifica el año completo. Entonces, eso también sería bueno trabajarlos con tiempo, porque ANSES se toma su tiempo, ¿sí? Sus 3, 4, 5 meses, y va llevando, ¿no? El tiempo, porque ya no tenemos la misma edad en tal fecha, pero en lo posible el de hacer el expediente de reconocimiento de servicio está abierto a cualquier edad y en cualquier tiempo. Bien, eso. Bueno, como verán, estuvimos haciendo un asesoramiento en vivo de lo que realiza el estudio Avant, estas preguntas, estas dudas que surgen al momento En el de que día a uno día. se quiere, en el día a día, en el que se quiere jubilar o muchísimo antes, ya sabiendo que se nos acerca quizás una fecha o estamos a 10 años de jubilarnos, entonces no dejar para último momento, sino Tal cual. acudir a sacarnos todas las dudas, ver qué papeles podemos ir solicitando y guardando en una carpeta para el momento de jubilarse sea mucho más sencillo y mucho más factible. Bueno, vamos entonces con el segundo caso, ¿te parece, Joana? Perfecto, estamos ahora en este caso de la señora Tenis Teresita. Ajá. ¿Sí? Ella solicitaba una pensión como hija discapacitada. Bien. ¿Sí? Ella, más allá de los certificados médicos que le avalan la discapacidad que ella tenía. Bien, ahí la estamos ¿sí? viendo en pantalla. Ahí la estamos viendo, donde también es un dictamen del área legal, de la dependencia, en donde cuestiona, ¿sí? Que ella invoca el beneficio como hija discapacitada, pero que la titular en autos, al momento del fallecimiento de la causante, se encontraba conviviendo con otra persona y con una hija de 2 años de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acá el ANSES plantea? ¿Sí? Que el derecho a pensión se extingue porque ella comienza a contrae un matrimonio, otra vida. Entonces, como se dice, se emancipa del padre o la madre jubilada. ¿Sí? Entonces, esto también es otra condición para advertirle a la sociedad que los hijos discapacitados, ¿sí? Más allá de tener una vida dependiente del padre jubilado, en la obra social, en lo económico, ¿sí? Es que la condición que pide el ANSES, ¿sí? Es que ellos no tengan una dependencia económica, o sea, que no se solventen y que claramente dependían del papá jubilado. Bien. ¿Sí? Eso es otra de las condiciones. Y por último, como bien en este caso de la señora Tenis, constataba y corroboraba su porcentaje de discapacidad, pero el ANSES también desestima por esta situación de que ella ya empezó a hacer otra vida sin la dependencia de la mamá, en este caso de la madre jubilada, ¿sí? No le acreditan el derecho. ¿Sí? Y así son, como lo manifestaste recién, en el estudio son diversas las situaciones, ¿sí? Uno puede, en este caso le da la discapacidad, pero por tener una vida marital la desestiman, como así en casos extra, pueden haber tenido una dependencia económica, pero no le avalan la discapacidad, porque ese es otro tema en la Junta Médica. ¿Sí? La discapacidad tiene que corroborarse que la persona no puede ejercer una vida laboral. Bien. ¿Sí? Que no pueda
En un caso también nos rechazaron porque él manifestó la persona en su momento que hacía changa para subsistir y ha sido el motivo para decir al anciano, no, entonces vos podés hacerte una changuita, no dependés del papá y también. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy no es tanto la discapacidad física en el hijo, sino también de qué forma está imposibilitada de trabajar y por esa dependencia o esa necesidad el ANSES se la otorga al hijo, digamos. Bien, perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, Virginia, ¿se va a realizar alguna movilización en defensa del INTA junto a otras entidades? Sí, este próximo lunes, 21 de julio, salió después del plenario de la CGT un documento, una medida para Salta, pero no tan solo por INTA, sino por INTI, por la salud, por la universidad. Bien. Digamos, estamos el hospital militar también que cerró hace poquito y muchos médicos quedaron sin trabajo también. Estuvimos acompañando también en ese lunes a los trabajadores del hospital, los invitamos a que se sumen, porque nosotros tenemos que seguir trabajando digamos, hay muchos los estamos pasando mal, entonces estamos logrando que nos convoquemos en un mismo día, en un mismo lugar. Entonces será el lunes. A las 17 horas ya estamos convocando en el Cabildo. Lunes 21 a las 17 horas en el Cabildo. Bueno, sí. Virginia, muchísimas gracias por haberte acercado y por contarnos y explicarnos tan bien toda la situación del INTA Salta. Bueno, muchas gracias a vos y a la audiencia, a ella tan claramente que también me sacó las dudas, porque nosotros trabajamos con mucha gente que por ahí también le facilitamos la información. Bueno, muchas gracias, Virginia. Para cerrar entonces, ¿dónde va a ser los días que va a estar asesorando en el interior o que están asesorando ya en el día de hoy? Sí, repasamos. Deben estar terminando lo que es Hipólito Yrigoyen. A las 18 ya se comienza en Orán, ¿sí? En la calle Pellegrini 422. ¿Sí? Mañana están en la localidad de Tartagal, en el departamento de San Martín, ¿sí? Desde las 8 de la mañana al mediodía en Salvador Massa, ¿sí? Y por último, están cerrando en la localidad de Guaray a partir de las 15 horas en el Club Campo Durán, frente a la terminal. Y recordemos los horarios de atención acá en Salta Capital. Estamos en la calle Jujuy 21 exactamente, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Lleven su documentación, sáquense las dudas, cada caso es particular y eso siempre lo hacemos hincapié, ¿sí? No se comparen con el de al lado, cada situación es diferente, ¿sí? En sus años de aporte, en sus años de edad, en su situación convivencial, como hablábamos recién de las pensiones, entonces sáquense la duda porque las consultas totalmente gratis. Bueno, muchísimas gracias, Joana, como siempre, clarísimo todo. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 4 de la tarde por Canal 10. Que tengan excelente jornada.